Cuando el primer Homo habilis descubrió que podía caminar con una postura más erguida, terminó creando un vacío de poder. Nació un nuevo depredador, uno que estaría interesado años más tarde en alimentos para el alma, diferente de los hombres primitivos que se dedicaban exclusivamente a la saciedad biológica. El ser humano anhela algo más. Esa búsqueda nos condujo más allá de las fronteras, presente cuando observábamos las estrellas en silencio, tratando de descifrar el misterio del cielo. Incluso en la ignorancia primitiva, el hombre se atrevió a cuestionar y se convirtió en un nómada intelectual. ¿Tú heredaste eso? En cada persona existe un deseo de superar límites. Cuando se establece una línea, se cruza otra. Desafiar las leyes de la naturaleza es la principal ley humana. Encontrar aquello que está más allá de lo permitido es universal. Una inquietud que nos acompaña hasta el día de hoy, demostrando que no somos tan distintos de los hombres que vivían en las cavernas, aunque no lo percibamos. Lo normal nunca ha sido suficiente para nosotros. Y esa insatisfacción, ese deseo de trascender, no es solo una debilidad humana. Por el contrario, es lo que nos llevó a construir imperios, a descubrir mundos y, a veces, a desafiar órdenes establecidas, sean religiosas o políticas. No es casualidad que Nietzsche escribiera que el ser humano es una cuerda entre lo bestial y nuestras potencialidades. Una cuerda sobre un abismo que no permite retrocesos. Cada vez que se atraviesa, nos volvemos hacia nosotros mismos. Las dudas llenan nuestra mente frente a una obvia insatisfacción. El hombre camina por la cuerda y al mismo tiempo es parte de ella. Su camino siempre lo lleva a algún lugar. No hay satisfacción. Y por eso nunca estamos saciados. Entonces, una vez más, continuamos. El animal de un lado, el suprahombre del otro. Y muchas veces lo hacemos bien. Pero ¿qué sucede cuando esa cuerda se rompe? Quizás nunca hayas oído hablar del Mysterium Tremendum. Esta expresión fue creada por el teólogo alemán Rudolf Otto para describir el sentimiento de estar frente a algo que es, al mismo tiempo, maravilloso y aterrador. Algo que te mueve, pero también te paraliza. Lo que es atractivo y aterrador. ¿Cuántas veces has sentido esto en la vida? Quieres leer algo, pero temes que el conocimiento te corrompa. Deseas conocimiento, pero temes que no sea capaz de saciar tu curiosidad. Cuanto más frenas, más deseas acelerar. Todos somos así. Este dilema me corroe el alma, y siempre ha sido el foco de mi vida. Muchas veces escapé de la muerte porque tuve miedo a la vida. Y otras veces escapé de la vida porque tuve miedo a la muerte. Este dilema es exactamente lo que encontramos al estudiar a Fausto, un hombre que trascendió siglos y se convirtió en el mayor símbolo literario de la búsqueda humana del conocimiento prohibido. Fausto es el reflejo de este deseo y también del precio que pagamos por él. Pero ¿quién es Fausto? Hablaremos sobre demonios, pactos y tentaciones. Les gustan estos temas, ¿verdad? Pero más allá de todo eso, la historia de Fausto representa uno de los aspectos más curiosos de nuestra naturaleza. Nuestra búsqueda constante nunca ha estado separada de quienes realmente somos. Al contrario, solo nos convertimos en algo cuando buscamos trascender y desafiar lo establecido. Así que, sin más preámbulos, les presento el mito de Fausto. Para entender cómo Fausto se convirtió en el arquetipo de la búsqueda del conocimiento prohibido, necesitamos regresar al siglo XVI, uno de los periodos de mayor explosión intelectual de nuestra historia. Quien conoce bien esta época sabe que Europa estaba cambiando rápidamente. Era el fin de la Edad Media y el inicio de la era moderna. Las viejas creencias comenzaron a ser desafiadas por nuevos descubrimientos científicos y por el avance del pensamiento humanista. El mundo ya no era el mismo, y el hombre nunca más sería el mismo Homo habilis de antes. Todo progreso genera ansiedades, y la era moderna era un terreno fértil para ellas. Sin la Iglesia reinando de manera absoluta, considerando que durante siglos había monopolizado el saber, las personas comenzaron a buscar diversas formas de sentido. La ciencia se convirtió en el centro del interés humano. Es interesante recordar que en periodos anteriores se consideraba una herejía. Pero la curiosidad dentro del proceso histórico, en la búsqueda de un sentido que no fuera solo espiritual y especulativo, nos llevó a grandes nombres como Copérnico y Paracelso. Da la impresión
de que el mundo estaba despertando de un largo sueño. Y en este despertar, un personaje comenzaba a tomar forma en la imaginación popular: Johann Georg Fausto. Aquí es importante diferenciar el mito de la realidad. Johann Georg Fausto fue una figura real, un alquimista, astrólogo y médico que vivió entre los siglos XV y XVI. Su nombre aparece en varios registros históricos de la época. Los estudiosos lograron recrear con fidelidad su personalidad, intereses y quién era en realidad, lo cual sería importante para diferenciar el mito. Pero no seamos tan rigurosos ahora. Después de todo, lo que hizo para convertirse en leyenda es lo que realmente nos interesa. De acuerdo con los relatos no tan históricos, Fausto comenzó a ser conocido por sus prácticas poco comunes y por desafiar los límites del conocimiento humano. Se decía que era capaz de realizar cosas que ningún otro hombre podía hacer. Desafortunadamente, la leyenda también traía consigo un aspecto negativo. Tales hazañas venían con un costo altísimo. Las historias sobre él comenzaron a circular de boca en boca, y pronto su nombre se asoció a un pacto con el propio demonio. Porque sin la Iglesia para tutelar el interés espiritual, las personas se sentían desamparadas, y en los momentos de duda, la religión se manifiesta de forma aún más sigilosa, creando nuevos villanos que permiten el ascenso de antiguas oligarquías religiosas. Así, el mito se redescubrió como parte de la historia, de modo que las personas ya no sabían qué era real y qué era fantasía. Y aunque Fausto pudiera aclarar las dudas, sus explicaciones se volvían convenientes. Se le acusaba de poseer secretos y de ocultarlos de las grandes masas. Negar todo eso sería como echar alcohol sobre una hoguera. Inflamaría aún más a sus acusadores. Y tal vez Fausto ni siquiera pudiera negarlo, porque no estoy negando que realmente tuviera un pacto demoníaco. Estoy hablando de la preservación del hombre a través de la destrucción de un mito. Y algunas leyendas son como el fuego. Una vez que surgen, es difícil apagarlas. Todo estaba a punto de volverse aún más inflamable cuando, en el año 1587, se publicó la primera versión escrita de su leyenda, con un título bastante directo: Historia del Dr. Johann Fausto. No estamos hablando de un libro. En aquella época, era un panfleto popular que rápidamente se convirtió en un éxito en toda Europa. Hoy en día puedes encontrar ediciones de ese mismo panfleto con portadas que hacen alusión al demonio, lo cual, indebidamente, corrobora lo que mencioné sobre la periodicidad de las leyendas. Algunas nunca terminan. Volviendo al panfleto. En él, Fausto es presentado al mundo como un hombre que, insatisfecho con los límites impuestos por la humanidad, hace un pacto con el demonio Mephistófeles, intercambiando su alma por conocimiento y poder. Estoy, obviamente, siendo reduccionista sobre sus motivaciones, y sobre ellas volveremos pronto. Pero, en líneas generales, Fausto tenía mucha curiosidad, dedicación a sus propios deseos y un enorme aburrimiento con los límites humanos. Aunque muchos de ustedes sean así, el contexto histórico aquí es fundamental. El siglo XVI fue un periodo en el que la magia y el ocultismo eran prácticas comunes entre los intelectuales. Hoy en día, la moral religiosa ha colocado estas escuelas de pensamiento lejos de la mayoría de ustedes. Y, aunque cercanas, han sido tan desvirtuadas que ya no se parecen en nada a lo que solían ser. Muchos estudiosos de la época veían en la alquimia y las artes ocultas una manera de desvelar los secretos de la naturaleza y alcanzar lo divino, sobre todo en una época en la que la ciencia apenas comenzaba a desarrollarse. Era una búsqueda de algo más allá de lo que la Iglesia permitía. Pero había una línea muy fina entre el deseo de conocimiento y la herejía. Cruzar esa línea significaba enfrentar consecuencias terribles, tanto en el mundo terrenal como en el espiritual. Por lo tanto, Fausto se convirtió en el símbolo de aquellos que se atrevieron a cruzar esa línea. Pero, ¿qué lleva a alguien a buscar el conocimiento al punto de arriesgar su propia alma? Este es el punto donde la historia de un solo hombre se vuelve universal y también atemporal. Ya no se trata solo de un hombre en un momento específico. Fausto ahora se consume como algo simbólico, una extensión de quienes somos. Porque todo lo que el hombre persigue tiene un precio. Muchas veces no percibimos las deudas, pero siempre ocurren. Todo conocimiento tiene un precio. Pero,
a menos que estemos hablando de nuestro canal. Porque aquí el conocimiento solo exige una cosa de cada uno de ustedes: su suscripción. Si les gustó, quédense hasta el final del video para más contenidos profundos sobre lo oculto y aquello que nadie se atreve a contar. Volviendo al panfleto, Fausto, insatisfecho como muchos de ustedes, decide hacer el famoso pacto con Mefistófeles. Una vez sellado el pacto, Fausto está condenado. Aquí debemos prestar atención al papel de Mefistófeles. Él representa la constante tentación de lo desconocido. Es la invitación que todos hemos escuchado en algún momento de nuestras vidas. El precio, aunque no estaba especificado desde el principio, era singular y relevante, y costaría mucho al noble Fausto, como de hecho también nos costaría a nosotros. Entonces, en lugar de adelantar la tragedia, les haré un resumen de la epopeya de Fausto hacia el conocimiento y las seducciones humanas. Cuando me refiero al panfleto que se convirtió en libro, también me refiero a una obra teatral, con un prólogo en coro, similar a los practicados en los teatros isabelinos. Es una forma de anunciar las contradicciones del héroe y el tiempo central de su jornada. En este documento histórico, Fausto es presentado como un hombre moralmente por encima de cualquier sospecha, cuyo único desvío era la constante duda: ¿existirá algo más allá del abismo? Es importante que Fausto sea visto como un hombre común. Esto no significa que estuviera por debajo de cualquiera de nosotros, pero ciertamente no lo colocaría por encima. El prólogo en coro existe precisamente para que la audiencia tenga acceso a los errores cometidos por un hombre semejante. Para dejar esto más evidente, el honorable y ordinario hombre es presentado como alguien humilde, cuyos padres nacieron en Alemania. Desde temprana edad, su talento académico era sobresaliente, lo que lo llevó a destacarse gradualmente entre otros compañeros de clase. Esto le confería cierta destreza social e intelectual. Entonces, aprovechando la oportunidad de estudiar en la prestigiosa Wittenberg, un centro académico renacentista, se convierte en doctor en teología. Fausto no era realmente alguien común, y eso era visible en su vocación y en la habilidad social que poseía. Muchos estudiosos no son necesariamente famosos por estas habilidades, pero él podía debatir con autoridad sobre los más variados aspectos divinos. Con paciencia sabía escuchar y reflexionar. Era prestigioso, reconocido en su campo de estudio, y no le faltaba nada profesionalmente. Había alcanzado el clímax académico. Sin embargo, Fausto no estaba satisfecho. Cuanto más estudiaba, más se daba cuenta de que las respuestas que encontraba eran demasiado simplistas y no resolvían sus dudas. Había recorrido diversos caminos, pero todos parecían llevar al mismo lugar. Fue entonces cuando la limitación que sentía se convirtió en un impedimento para sentirse agradecido por la vida que tenía. Y aquella incomodidad pasajera se transformó en un pasajero constante. ¿Qué hizo Fausto después? No fue un pacto todavía, pero sí un rompimiento de pactos. Comenzó a rechazar 3 ciencias renacentistas. Fausto no quería involucrarse con ella porque se enfocaba en la enfermedad, pero no confería la inmortalidad. Tratar al enfermo era algo paliativo. Decidió perseguir una forma de no depender más de la medicina. También rechazó esta ciencia, sabiendo que solo existía para el acúmulo de capital y no ofrecía ninguna riqueza espiritual. Consideraba que el hombre es perecedero y que debía prevalecer sobre todas las cosas materiales. Además de buscar la eternidad, decidió rechazar cualquier riqueza material. Por último, Fausto se volvió crítico de la doctrina cristiana. Señalaba una supuesta incoherencia cristiana. Si el salario del pecado es la muerte y todos moriremos, considerando que somos pecadores, la humanidad estaría destinada al pecado eternamente. ¿De qué serviría entonces buscar la santidad? Hay que considerar que el humanismo era una corriente influyente en este periodo, lo que ayudó a valorar al hombre y a establecer la prerrogativa de un potencial descomunal, capaz incluso de absorber a Dios. Sin embargo, Fausto no era un simple producto de su época. Criticaba y repudiaba estas 3 ciencias, a veces opuestas entre sí, sin hacer distinción. Pensaba que la sociedad había creado cadenas ideológicas que nos convertían en esclavos de nuestras propias ansiedades y frustraciones. Inevitablemente, lo mismo le ocurriría a él. Durante este momento de gran duda y rechazo, Fausto se entregó a lo exótico.
a lo desconocido. Eligió la magia como guardiana del control natural y sobrenatural del hombre. Según él, la magia permitiría al hombre actuar y caminar como los dioses de las tradiciones antiguas. Con toda esta fascinación y gozando aún de prestigio académico, Fausto buscó a alguien que pudiera iniciarlo en estas artes, sustituyendo las 3 ciencias que había rechazado. Encontró a 2 magos, Valdes y Cornelius. No le otorgaron ningún conocimiento inmediato, pero le recomendaron buscar textos prohibidos. Dentro de esos manuales de magia, encontraría rituales para invocar espíritus. En el texto, la ambigüedad moral humana se debate simbólicamente a través de 2 apariciones clásicas, el ángel bueno y el ángel malo. Estos se presentan ante Fausto para recordarle los beneficios y los riesgos de la magia. Mientras uno intenta convencerlo de que la necromancia debería ser abandonada, recomendándole que se dedique a pedir perdón por sus pensamientos impuros y busque la salvación, el otro simplemente utiliza el poder como moneda de cambio. El ángel malo no necesitó esforzarse mucho. Aunque Fausto ya había tomado su decisión, la visita de los ángeles sirve para destacar los debates morales frente a la ambición humana. De cierto modo, estos ángeles visitan al lector, ofreciéndole perspectivas. Como ya mencioné, Fausto hará un pacto. Entonces se despide del ángel bueno e inicia sus estudios. Cuando el conocimiento teórico alcanza su punto máximo, Fausto decide realizar un antiguo ritual para invocar elementos del cielo y del infierno. Dibuja círculos mágicos en el suelo, recitando palabras oscuras, mientras verbaliza nombres divinos anagramados, nombres desconocidos, algunos incomprensibles, muchos de ellos nunca mencionados antes. Lo que Fausto estaba haciendo era algo que cualquier persona religiosa consideraría un pecado. Usó símbolos de la fe cristiana y los mezcló con elementos oscuros. Desde aquí, el humilde hombre que se convirtió en un académico respetado deja de ser solo un mortal con ambiciones terrenales. Su carácter cambia. Ahora no solo busca conocimiento, busca profanar lo que conoce. Decide que buscará en lo desconocido lo absoluto. Cuando termina el ritual, logra invocar a Mefistófeles, una entidad subordinada a Lucifer. Curiosamente, Fausto aparentemente siente miedo de la apariencia física del demonio y le pide que aparezca de una forma menos aterradora. Mefistófeles adopta la forma de un fraile, tal vez como una elección estilística, dado que la obra también es una gran sátira cristiana. Aunque Fausto creía haber invocado al demonio gracias a su habilidad como mago, la realidad era otra. Mefistófeles apareció porque percibió que durante el ritual, Fausto había blasfemado contra Dios. Desde el principio, el demonio en la historia no estaba bajo el control de Fausto, como él imaginaba. Esto demuestra que el supuesto dominio del teólogo sobre fuerzas sobrenaturales era mucho menor de lo que creía al iniciar sus estudios. Fausto pensaba que podría convertirse en un semidios, pero pronto se daría cuenta de que no es posible controlar a tales criaturas. Aunque puedan comportarse momentáneamente como sumisas para manipular a los pecadores y ganar acceso al plano terrenal. Poco después, ocurre el primer diálogo entre Fausto y Mefistófeles. Es interesante notar que, como en muchas narrativas similares o grimorios, hay una preocupación por describir el funcionamiento del infierno y la jerarquía presente en ese lugar. Esta explicación satisface la curiosidad natural del público y, una vez más, mezcla ficción y realidad, dificultando discernir si el interés del autor es biográfico o meramente narrativo. Sea cual sea la intención, el hecho persiste. Mefistófeles describe en detalle su origen y su relación con la cosmología divina. Según el relato del demonio, al igual que Lucifer, él había sido un ángel, pero sucumbió a la arrogancia y la ambición, sufriendo la ira de Dios y convirtiéndose en un espíritu caído. Aunque era una criatura poderosa, con habilidades que Fausto deseaba obtener, Mefistófeles confesaba estar en constante tormento por la separación eterna de Dios. Fausto, movido por la curiosidad, decide hacerle una pregunta aún más obvia al demonio. ¿Cómo es el infierno? En lugar de señalar un lugar geográficamente accesible o recurrir a un ritual que permitiera explorarlo en un plano espiritual, Mefistófeles ofrece una respuesta desconcertante. Afirma que el infierno no es un lugar físico, sino un estado. Según el demonio,
El infierno ya estaba presente donde ellos se encontraban en ese momento. Aunque muchos podrían interpretar esto como una metáfora, sugiriendo que el mundo terrenal es una extensión del infierno debido a los pecados y ambiciones humanas, Mefistófeles realmente explicaba que el infierno era un estado de sufrimiento existencial. Era como si tanto Fausto como él vivieran en un tormento constante dentro de una realidad corrompida por la ambición humana y la naturaleza maligna. A pesar de estas revelaciones, Fausto permanecía obsesionado con su búsqueda. Creía que podría convertirse en un dios entre los hombres, desafiando las leyes naturales, la ciencia e incluso la propia mortalidad. Para Fausto, Mefistófeles no era más que un espíritu derrotado, una herramienta que podría usar para alcanzar sus objetivos. Incluso frente a la advertencia de que el infierno ya formaba parte de su alma, Fausto decidió seguir adelante. Esto no significa que Mefistófeles tuviera interés en salvar el alma de Fausto. Como una entidad condenada a sufrir eternamente por la separación de Dios, el demonio simplemente sabía que había un precio alto que pagar por desafiar las fuerzas divinas. Fausto, sin embargo, estaba cegado por su ambición e incapaz de comprender el verdadero costo de sus elecciones. Fausto no estaba dispuesto a reconocer ni aceptar el precio que debía pagar, pues ni siquiera entendía que podía haber consecuencias negativas para sus planes. Es en este momento que Mefistófeles deja de parecer solo un espíritu derrotado y demuestra su verdadera habilidad como negociador, ya que Fausto tenía una propuesta que presentar. Primero, Fausto ofrecería su alma a Lucifer a cambio de 24 años de servidumbre absoluta de Mefistófeles. Durante ese periodo, exigiría acceso ilimitado a poderes mágicos. Mefistófeles debía obedecerlo en todas las circunstancias, incluso si las órdenes eran exhaustivas o desagradables. Fausto podría invocar al demonio en cualquier momento y lugar, sin necesidad de previo aviso. Al final de los 24 años, independientemente de cómo hubiera vivido o aprovechado el tiempo, su alma sería llevada instantáneamente al infierno, concluyendo el contrato. Cuando los términos del acuerdo estaban a punto de ser firmados, algunos signos divinos comenzaron a aparecer. Incluso sin necesariamente merecer la intervención divina, Fausto fue momentáneamente paralizado, como si no pudiera resistirse a sus propios gestos. Una inscripción apareció en su brazo, rogándole que huyera de esa decisión. Sin embargo, Fausto estaba decidido a arriesgarlo todo por el poder que consideraba esencial para su vida. Firmó el pacto con su propia sangre, sabiendo que el mal se perpetuaría al final del contrato. Tras el pacto, Mefistófeles entregó a Fausto un libro mágico que contenía fórmulas para invocar espíritus, instrucciones para controlar los elementos, el secreto para transformarse en cualquier criatura o manipular el tiempo y el espacio. Estos regalos iban directamente del infierno a las manos de Fausto. Al principio, todo parecía desarrollarse como él había imaginado. Fausto recibió todo el conocimiento que deseaba e incluso lo que jamás soñó que fuera posible. Sin embargo, de vez en cuando, surgía una perturbadora duda en su mente. ¿Por qué Lucifer tendría interés en mi alma? ¿Por qué aceptó el trato con un hombre que ya estaba condenado al infierno? ¿Por qué esperar 24 años? A veces, estas dudas surgían en momentos solitarios de reflexión. Otras veces, Fausto las dirigía directamente a Mefistófeles, quien ahora se mostraba sumiso a él. El demonio, sin embargo, se limitaba a decir que, al final de los 24 años, Lucifer simplemente expandiría aún más su reinado. Un ángel malo reaparece para convencer a Fausto de que ya no había nada más que pudiera hacerse, afirmando que sus dudas eran solo pasajeras. El ángel refuerza que Fausto había conseguido todo lo que deseaba y que no había ninguna razón para romper el acuerdo que había hecho. Insiste en que, además de ser desaconsejable, era imposible que Fausto fuera absuelto por Dios, considerando las atrocidades que había cometido contra lo divino. Pero el ángel bueno vuelve a aparecer, instruyendo a Fausto a buscar la misericordia divina. Durante todo el libro, este dilema moral se convierte en una constante. Tras el pacto, Fausto comienza a probar los poderes que había adquirido. Se entrega completamente a la magia, explorando el mundo con Mefistófeles como guía y sirviente. La sensación de poder es inicialmente embriagadora, pero marcada por frivolidad y desperdicio de potencial.
Como muchos podrían imaginar, Fausto hizo buen uso del poder que obtuvo. Realizó viajes mágicos en un carro tirado por dragones, créanlo o no. En esos viajes, visitó partes desconocidas del mundo, atravesó continentes con facilidad y descubrió los misterios de los astros. Misterios que solo científicos modernos serían capaces de desentrañar. Es aquí donde hacemos una pausa para reflexionar sobre el fascinante interés renacentista por los misterios del mundo natural y los límites de la humanidad, que nos llevaban hacia lo desconocido. En ese momento de la historia, esto era algo celebrado. Fausto, en esta etapa, excede las intenciones divinas y se convierte profundamente humano en su búsqueda de la belleza, lo intangible y lo desconocido. Sin embargo, esa búsqueda también se torna superficial, alejándose de lo que Fausto creía que era su intención inicial. Se distanció de las ciencias naturales como una forma de provocación, pero terminó acercándose a las ambiciones humanas que desvirtuaron esas mismas ciencias. Su moralidad estaba fragmentada y su codicia por el oro había aumentado. En lugar de buscar placer en el conocimiento, renuncia a ese objetivo y se entrega por completo al placer inmediato. En Roma, por ejemplo, Fausto y su vasallo, Mefistófeles, invaden el palacio del Papa durante una celebración religiosa. Invisibles, roban comida, se burlan de los cardenales e incluso llegan a agredir al propio Papa. En este punto, nos damos cuenta de que tal vez la verdadera búsqueda de Fausto no era por el dominio del potencial humano, sino por el escrutinio del potencial religioso. Su preocupación no parecía estar en las limitaciones humanas, sino en el poder ilimitado de la Iglesia. Este episodio también es un reflejo de la sátira religiosa, muy presente en los panfletos de la época, vendidos exhaustivamente a un público ávido de críticas hacia las instituciones religiosas. Estos eventos también muestran la negativa de Fausto a respetar las órdenes religiosas vigentes y las instituciones tradicionales. Viendo que Fausto se acercaba demasiado a lo que imaginaba para la humanidad, Lucifer decide visitarlo durante un momento de entretenimiento. Como parte de su exhibición, decide presentar a Fausto, ante sus atentos ojos, a los 7 pecados capitales. Cada una de estas figuras aparece en una versión humanoide, descrita de manera cómica y grotesca. Algunos aspectos de estas representaciones llegan a ser absurdos u horrendos. Por ejemplo, el orgullo aparece como alguien que se niega a hablar en lugares que no considera dignos de su presencia, mientras que la envidia desea destruir todo lo que pertenece a otros, incapaz de soportar la idea de que alguien tenga más que ella. Cada uno de estos personajes está delineado con características únicas, pero su presencia, como Lucifer había informado, es meramente para entretener a Fausto. La interacción entre Fausto y Mefistófeles también es constantemente explorada. A pesar de que el demonio es técnicamente un sirviente de Fausto, manipula continuamente al protagonista, influyendo en sus decisiones y explorando sus debilidades. A medida que los 24 años del pacto se acercan a su fin, Fausto comienza a darse cuenta de que tal vez habría sido mejor permanecer ignorante, algo que, obviamente, no recomiendo. Pero, para él, la constatación de que el conocimiento y el poder no trajeron felicidad ni satisfacción se vuelve clara. Su alma estaba condenada, y lo único que quedaba era esperar la sentencia final. En varios momentos, Fausto casi se arrepiente. Considera rezar y pedir perdón, pero es continuamente desalentado por Mefistófeles y el ángel malo. Lucifer, temiendo perder su adquisición, interviene directamente, amenazando a Fausto cada vez que menciona el nombre de Cristo o intenta volver a Dios. En los momentos finales del plazo, Fausto finalmente se arrepiente. Clama a los cielos por providencia, implora por intervención divina y suplica a los ángeles que detengan el carruaje de fuego y azufre que venía a buscarlo. Sus colegas académicos regresan a escena, pidiéndole que se arrepienta verdaderamente, con un corazón puro y virtuoso. Fausto culpa a su ambición, viéndose a sí mismo como una víctima de las circunstancias. Sabe que, para convencer a Dios de que su arrepentimiento es genuino, tendría que entregarse por completo al propósito divino. En busca de consuelo, invoca a Helena de Troya, a quien previamente había conjurado en busca de placer momentáneo y belleza. Pero este intento solo reafirma la futilidad de sus esfuerzos.
la frivolidad no es suficiente para aliviar el peso de su culpa. Fausto sigue perdido, atrapado en las consecuencias de sus actos. Suplica con fervor, pidiendo que los cielos lo oculten de la ira de Lucifer y que Dios lo perdone, aceptándolo en su reino. Pero no sucede nada. El silencio del cielo es ensordecedor. Fausto ya estaba condenado. Cuando el reloj marca el cambio de día, Fausto es arrastrado violentamente por demonios al inframundo. En sus últimos momentos se da cuenta de que sus elecciones no sustentaron ni siquiera sus ambiciones y que el precio pagado, la eternidad, era absurdamente superior a cualquier placer mundano que haya experimentado. Aunque la historia contiene elementos de sátira religiosa, también transmite una lección dogmática. Habla sobre la importancia de una fe resignada y de un arrepentimiento genuino, que valora el camino y no los atajos de la vida. El viaje de Fausto nos muestra que los límites humanos existen por una razón. Al intentar superarlos, renunciamos a lo que nos hace humanos. Es casi como una operación matemática, una elección que inevitablemente genera una consecuencia. Fausto lo tenía todo. Para muchos, lo que él poseía sería el ápice. ¿Cuántos no darían todo por su prestigio e intelecto? Pero hombres como Fausto siempre desean más. Y fue eso lo que lo llevó a negociar con su propia alma. Si esta historia nos enseña algo valioso, tal vez sea que no debemos anhelar lo que nos falta, sino valorar aquello que ya hemos alcanzado. Porque la mayor tragedia en la vida de un hombre es darse cuenta de que sus deseos eran humanos y pasajeros, pero el precio pagado por ellos fue eterno. ¿Y si existiera alguien que logró controlar lo desconocido, subyugando fuerzas más allá de nuestra comprensión? El rey Salomón, conocido por su sabiduría, es también uno de los nombres más enigmáticos de la historia. Sus leyendas hablan de grimorios y de su capacidad para controlar demonios y lograr hazañas extraordinarias, como la construcción del templo. En el próximo video desentrañaremos los secretos del Ars Goetia, explorando su origen, el papel de Salomón y los 72 demonios que aún intrigan al mundo. Haz clic en la tarjeta del video y descubre cómo lo oculto se mezcla con la historia,